Muchísimas gracias, señor presidente, señora ministra de Justicia. Para entender lo que ocurre en la justicia en España y poder comprender si estos presupuestos forman parte de la solución o acrecientan el problema, sería importante que tuviéramos todos los españoles claros 4 datos. Y me voy a referir a ellos basándome en la última memoria publicada por el Consejo General del Poder Judicial que atiende al año 2021. 3.144.000 asuntos pendientes de resolver, 2.494.000 ejecuciones pendientes de llevar a cabo, por tanto, resoluciones que ya han sido firmes que se puedan llevar a la práctica. Esto suma aproximadamente más de 5.600.000 asuntos pendientes por resolver por todas las jurisdicciones y todos los órganos judiciales de España. Nuestros órganos judiciales, nuestros jueces, nuestros magistrados, nuestros letrados de la Administración de Justicia, nuestros agentes judiciales, nuestros fiscales han hecho un esfuerzo impresionante que hay que agradecérselo, porque han resuelto más de 6.300.000 asuntos. Y esto supone un incremento en las resoluciones de nada menos que el 21% en relación con el año anterior, es decir, del 2020 al 2021. Pero ocurre, señora ministra, que la litigiosidad en España ha aumentado y han entrado 6.273.000 nuevos asuntos. Es decir, que ese fabuloso esfuerzo de trabajo de nuestros órganos judiciales, de más de un 21% en relación con el año anterior, no ha logrado ni va a lograr evitar esa gigantesca bola de retraso que tiene la Administración de Justicia. Tenemos la friolera de una media de 1.000 asuntos al año por juez, lo que significa que cada juez tiene que resolver una media de 3 asuntos por día. Y hablamos de 365 días, suponiendo que no tuvieran ni un solo fin de semana de descanso ni unas solas vacaciones. Imaginemos por un momento un magistrado teniendo que resolver el mismo día 3 asuntos de divorcio, o 3 concursos de acreedores, o 3 asuntos penales con delitos graves. Esa es la inaceptable carga de trabajo a la que estamos sometiendo a nuestros órganos judiciales. Y deberíamos preguntarnos, ¿podemos seguir exigiéndole a nuestros órganos judiciales todavía más trabajo? ¿Tenemos derecho a exigirles que resuelvan el problema? ¿Dónde está, por tanto, el problema? Pues mire, una de las formas de averiguarlo es mirar a nuestro alrededor y fijarnos qué hacen los demás países de nuestro entorno. Y aquí nos encontramos el último informe del Consejo de Europa, de octubre, del mes pasado, de octubre del 22, y nos dice: jueces y magistrados en España, 11 jueces y magistrados por cada 100.000 habitantes, cuando la media de la Unión Europea son 17, casi un 80% más. Fiscales en España, 5 fiscales por cada 100.000 habitantes, media de la Unión Europea, 11 fiscales por cada 100.000 habitantes. Hablemos del dinero. ¿Cuántos euros se gastan en España por cada habitante y año? 87 euros. Y aquí alguno estará esperando que yo ahora dé un dato de la media de la Unión Europea muy superior. Pues he aquí el problema, que resulta que la media de la Unión Europea de euros gastados al año por habitante es muy inferior, 64. Es decir, que tenemos en un presupuesto de más de 2.197 millones de euros. Estos presupuestos, que además de ser de la ruina, son los presupuestos de la ineficacia, no resuelven el problema. Y encima nuestros órganos judiciales tienen que ver sentencias como la del pasado 10 de octubre del 22 del Tribunal Constitucional, señalándoles de dilaciones indebidas a un órgano judicial de Sevilla porque no resuelve suficientemente a tiempo. Pero la clave, ¿dónde está, señora ministra? Usted lo sabe bien. El Consejo General del Poder Judicial, en su última petición de medios, ese Consejo General del Poder Judicial que todos ustedes siempre quieren controlar, entre otras cosas para que se calle y amordazarlo. Para que se calle y amordazarlo. En su informe, el Consejo General del Poder Judicial pidió, como mínimo, la creación
de 176 nuevas unidades judiciales. Y ustedes a bombo y platillo nos anunciaron el año pasado y que van a crear 70 que no llegan a cubrir ni siquiera la pérdida que hay por jubilaciones, por bajas y, por tanto, sigue habiendo cada vez más déficit de órganos judiciales. Le recuerdo, porque dice usted que no con la cara, pidieron 176 y ustedes les han otorgado 70. 176, 70. Faltan 106. Conclusiones. Estos presupuestos, que no son otra cosa en materia de justicia que lo mismo que hizo el Partido Popular cuando gobernó, en esto sí que la PPSOE funciona perfectamente. Conclusiones. Primera conclusión. Ya la han visto todos ustedes y los españoles en los datos que he dado. Resulta que gastamos más que la media de la Unión Europea y tenemos menos órganos judiciales para resolver. Si tenemos menos órganos judiciales para resolver, tenemos menos capacidad para disminuir esa terrible demora en la resolución y, por tanto, aumenta el déficit de tutela judicial efectiva de los españoles. Y tercera conclusión, es que lo que ocurre es que está muy mal gastado. Está muy mal gastado porque los presupuestos de justicia se van por el sumidero de 12 comunidades autónomas con 12 competencias de justicia, más las 5 comunidades autónomas que dependen del Ministerio de Justicia, más los cursos de adoctrinamiento en ideología de género, más la burocracia judicial que ustedes han creado. Esa es la realidad de sus presupuestos, señora ministra. Se van por ahí. Y voy terminando, señor presidente. Pregunta, ¿quiénes son los grandes perjudicados de estos presupuestos de justicia? Los de siempre, los justiciables, el españolito de a pie, el que paga los impuestos, el que tiene que soportar una justicia lenta, tardía, una justicia... Señoría, debe finalizar, por favor. Voy terminando, señor presidente. Voy terminando. Apresurada. ¿Y quiénes son los grandes beneficiarios? De esto sí que le va a sonar muy cercano. Aquellos a los que nunca llega la justicia, a los que les prescriben los delitos, a los que pueden evadir capitales. Es decir, con creces, por favor. Termino, señor presidente. Partidos políticos con sus corruptelas, los delincuentes, los golpistas, los etarras, los violadores, esos son los que se benefician de una justicia ineficaz. Muchas gracias, señor presidente.